El ajedrez es mucho más que mover piezas sobre un tablero. Es un ejercicio mental donde cada movimiento es parte de un plan más grande. Pero, ¿qué pasa cuando no puedes mover las piezas para probar tus ideas? ¿Cómo puedes evaluar las consecuencias de tus jugadas antes de ejecutarlas? Aquí es donde entra en juego una de las habilidades más importantes para cualquier ajedrecista: la visualización. La visualización es la capacidad de imaginar el tablero en tu mente, prever cómo cambiará la posición después de cada jugada y calcular variantes sin necesidad de mover físicamente las piezas. Esta habilidad no solo es útil, sino absolutamente esencial en el ajedrez competitivo. Es la herramienta que te permite anticipar a los planes de tu oponente y ejecutar los tuyos con precisión. Grandes leyendas del ajedrez como Bobby Fischer, Magnus Carlsen y Judith Polgar han sido reconocidos no solo por su talento, sino también por su increíble habilidad para visualizar el tablero. Bobby Fischer, por ejemplo, podía calcular variantes con una claridad asombrosa, visualizando posiciones complejas sin esfuerzo aparente. Magnus Carlsen, el actual campeón mundial, es famoso por su memoria prodigiosa y su capacidad para ver el tablero incluso en posiciones extremadamente complicadas. Judith Polgar, la mejor jugadora de ajedrez de todos los tiempos, destacaba por su creatividad y su habilidad para imaginar combinaciones tácticas impresionantes. Lo que une a todos estos grandes jugadores es su dominio de la visualización. No solo calculan jugadas, ven el futuro del juego en su mente antes de que ocurra en el tablero. En este video vamos a desglosar paso a paso cómo puedes mejorar tu capacidad de visualización en ajedrez. Aprenderás en este curso cómo dominar las coordenadas y construir un tablero mental claro. Aprenderás también ejercicios prácticos para memorizar posiciones y reconocer patrones. Cómo jugar partidas cortas a ciegas para fortalecer tu mente. También técnicas para resolver problemas tácticos sin mover las piezas. Cómo analizar partidas completas de memoria para llevar tu visualización al siguiente nivel. Si sigues estos pasos, no solo mejorarás tu cálculo y tu intuición, sino que estarás mejor preparado para enfrentarte a cualquier rival en el tablero. Así que, si estás listo para potenciar tu ajedrez como nunca antes, comencemos. Entrenar la visualización en ajedrez es clave para mejorar tu capacidad de imaginar el tablero, prever movimientos y calcular variantes. Comenzaremos primeramente con las coordenadas del tablero. Como siempre, iremos de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Para mejorar rápidamente debemos intensificar nuestras habilidades y nuestro entrenamiento. Para traducir esto, debemos llevar nuestro entrenamiento de visualización a un nivel mucho más alto. Necesitamos entrenar la visualización a una intensidad mayor de la que necesitaríamos en un juego real. Cuando hayas hecho esto, la mejora llegará rápidamente. Para esto necesitas memorizar el tablero de ajedrez y familiarizarte con todas las casillas. Es un paso crucial para desarrollar habilidades avanzadas como la visualización y el cálculo.
Te vamos a dar un conjunto completo de ejercicios para aprenderte las casillas de forma efectiva, para comprender la estructura del tablero. Es muy importante entender cómo está organizado él. Entonces, el tablero está compuesto por filas, columnas y diagonales. Las filas están enumeradas del 1 al 8. Fila número 1, como podemos ver, fila número 2, fila número 3, hasta el 8. Las columnas están marcadas con letras de la A a la H, de la izquierda a la derecha. Como vemos, columna número A, B, hasta la H. Y también las diagonales, que son líneas imaginarias que conectan casillas del tablero que tienen el mismo color y están alineadas. Por ejemplo, diagonal H1 a 8, diagonal A1 a H8. El tablero también posee un sistema de coordenadas, que es un método estándar utilizado para identificar cada casilla del tablero y registrar jugadas. Se llama notación algebraica y asigna una combinación de una letra y un número a cada casilla. ¿Cómo funciona? Una casilla se identifica combinando la letra de su columna con el número de su fila. Ejemplo, la casilla en la esquina inferior izquierda es A1 y la casilla en la esquina superior derecha es H8. Otra cosa muy importante es aprender los colores de la casilla. Para esto vamos a realizar unos ejercicios para construir una imagen mental clara. Primer ejercicio, vamos a cerrar nuestros ojos o taparlos e imaginar casillas al azar. Decir entonces luego si son blancas o negras. Por ejemplo, cerramos nuestros ojos y decimos casilla C3. Bueno, la casilla C3 es una casilla negra. Casilla H6 nuevamente es una casilla negra. Todo esto, si lo podemos hacer visualizando en nuestra mente con los ojos cerrados, efectivamente va a ser lo ideal. Ejercicio número 2. Imaginar una columna, por ejemplo, columna A, y luego recitar las casillas en orden. Es decir, la columna A, nuevamente tapamos nuestros ojos, tiene la casilla A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Si queremos complicarlo más, lo hacemos en orden inverso, de la octava hacia la primera. Entonces, por ejemplo, en la columna B, en orden inverso, sería B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1. Y así lo podemos hacer también con la fila quinta, con la diagonal, es decir, con varias casillas ahí. Ejercicio número 3. Mirar el tablero e identificar las diagonales. Por ejemplo, diagonal A1 a H8 y decir todas las casillas que se encuentran en ella. Es decir, por ejemplo, diagonal A1 H8. Bueno, la diagonal A1 H8 se encuentra la casilla 1 negra, la casilla B2, que por supuesto todo si es en la diagonal es negra, casilla C3, D4, E5, F6, G7 y H8. Y esto es muy importante
Lo podemos hacer con cualquier columna, fila o diagonal. Por ejemplo, diagonal E1H4. Bueno, diagonal E1H4 es una diagonal negra en la cual, por ejemplo, las casillas que la componen son E1, F2, G3 y H4. Y este ejercicio de visualización a la ciega va a ser muy importante. Ahora, les recomiendo también un ejercicio número 4 muy interesante, que les coloco el link de Lichess de Training Coordinating Find. Es un link de Lichess para encontrar las casillas. Una casilla, por ejemplo, aparece en el tablero, él te dice, pone la letra y el número, casilla G5, y tú tendrías que dar clic en la casilla correspondiente. Automáticamente cuando aciertas, él te coloca otra casilla, casilla C4, tú das nuevamente clic y así mientras vas acertando te van colocando otra casilla. Tienes 30 segundos para marcar correctamente tantas casillas como sea posible y tratar de ir superándote en cada intento de cada ejercicio. Creo que este ejercicio es muy bueno para la visualización también. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de visualización que se llama Practica con el caballo. Usar piezas de ajedrez puede ayudarte a relacionar mejor las casillas. Vamos a ver el ejercicio número 1. Colocar una pieza en una casilla específica, por ejemplo, y di su nombre en voz alta, el nombre de la casilla, por ejemplo, casilla B1. Entonces esta casilla B1 nosotros vamos a decir a la ciega que es una casilla blanca. Acuérdense, si podemos taparnos nuestros ojos o cerrarlo, sería lo ideal. Entonces el ejercicio dice, bueno, decir la casilla en que lo colocamos y ahora vamos a moverlo a otra casilla. Por ejemplo, vamos a taparnos nuestros ojos y decir, bueno, el caballo que está en B1, casilla blanca, puede ir para C3. Efectivamente, entonces, como vemos, si también, aparte de decir la casilla, decimos el color de la casilla, le damos un poco más de complicación, complicamos un poco más el ejercicio. Ejercicio número 2. Con el caballo blanco en B1, decimos cualquier casilla al azar y en cuántas jugadas podemos llegar a esa casilla, siempre tratando de llegar a esa casilla en el menor número de jugadas posible. Por ejemplo, con el caballo que está en B1, vamos a cerrar nuestros ojos, queremos llegar con el caballo a H7. Entonces visualizamos nuestra ruta imaginaria. El caballo que está en B1 va para C3, de C3 va para D5, de D5 va para F6 y de F6 va para H7. Y así vamos creando la ruta imaginaria. Nuevamente, si queremos complicarlo más, decimos el color de la casilla que el caballo va saltando. Si no lo tenemos, pues no lo podemos hacer a la ciega. Bueno, pues lo hacemos en el tablero, pero siempre tratamos de no mover las piezas. Es decir, miramos, llevamos la ruta imaginaria a nuestro caballo y decimos la casilla, pero sin moverlo. Porque el verdadero objetivo, es mejorar la habilidad de visualización. Entonces, esto igualmente podemos hacerlo ahora con la torre, por ejemplo, practicar con la torre, nuevamente muy similar al ejercicio número 1. Por ejemplo, coloco una torre en B2, decir si la casilla B2 es blanco o negra con los ojos cerrados. Bueno, aquí la casilla B2 sería una casilla negra. Entonces, en B2 la torre puede ir, por ejemplo, a la casilla B5, que B5 ya es una casilla blanca. Este sería el ejercicio número 1. Ejercicio número 2 es, acuérdense, decir una casilla al azar, por ejemplo, la casilla D6 y decir la posible ruta de esto. Bueno, para D6, la torre que está en B2 pues tiene dos posibles rutas
que llegue en la misma cantidad de jugadas, en 2 jugadas. Sería por D2 y D6 o por B6 y luego D6. Como vemos, fíjense, este sería D6 y dije 2 rutas a la ciega. Esto lo pueden hacer con todas las piezas y los va a ayudar mucho. Un tercer ejercicio, por ejemplo, practicar con la dama, ya porque es un poco más compleja la dama, solo les voy a poner este último ejemplo. Ejercicio número 1, nuevamente, por ejemplo, cerramos los ojos, colocamos una dama en C3. Y decimos, bueno, esta dama en C3 está en casilla negra, para complicarle un poco más, puede ir a F6, que es una casilla negra igualmente. Muy bien. Entonces, segundo ejercicio. Bueno, elegimos una casilla al azar. Por ejemplo, la dama que está en C3, la casilla que elegimos al azar es E6. Bueno, ¿cuántas rutas ahora puede tener esta dama en el menor número de intentos para llegar a E6? Bueno, vamos a sacar varias rutas, a ver, para que el ejercicio sea efectivo. Bueno, para llegar a E6 puede la dama que está en C3 ir a E5, luego E6, puede ir a E3 y luego E6, y puede ir a E1 y luego E6. También puede ir a C6 y luego E6, a C4 y luego E6, a C8 y en la diagonal luego E6, y la dama en C3 también puede ir a H3 y luego a E6. Fíjense, este ejercicio de visualización ya era un poco más complejo porque la dama tiene más movilidad. Dije todas estas rutas, como estamos viendo, fíjense, a la ciega, que es un ejercicio muy interesante. Claro, si hubiera dicho el color de las casillas, hubiera sido un poco más complicado. Entonces, como siempre, si no lo podemos hacer a la ciega, lo hacemos con el tablero mirando, pero sin mover la pieza. Decimos, bueno, queremos llevar nuestra dama E6, la dama va para E3, que es casilla negra, y luego E6, dama para H3, que es casilla blanca, y luego para E6, hasta ir memorizando ya nuestro tablero. Vamos ahora a desarrollar la visualización práctica. Ninguna técnica es útil si no dedicamos tiempo a entrenarla. A continuación, se presentan algunas ideas para mejorar la visualización con todas nuestras piezas en situaciones prácticas con diferentes ejercicios. Son difíciles, pero es la dificultad donde ampliamos lo que nuestra mente puede hacer. Si nos atenemos a las cosas fáciles, nunca vamos a crecer. Pruébelo y vea qué tal funciona en usted. ¿Conoces esos momentos, por ejemplo, en los grandes torneos, cuando lo han visto en video o presencialmente, en los que los grandes maestros o campeones del mundo apartan la vista del tablero para buscar la mejor jugada? Por ejemplo, Ivanchu, Spitler, y miran hacia el techo y están calculando. Pues eso es lo que vas a hacer ahora con este ejercicio. Primeramente vas a tomarte unos minutos para recordar la posición de todas las piezas. ¿Por qué? Porque bueno, te vamos a hacer preguntas sobre dónde va cada pieza y las casillas. Luego de pasar 2 o 3 minutos, vas a cerrar los ojos. Luego fíjense, van a mirar la posición, luego van a cerrar los ojos o tapar el tablero de la PC con un papel y responder las siguientes preguntas. Bueno, ya pausaron el video, vamos a ya ustedes, luego de pausar el video, aprendieron, memorizaron su posición y ahora vienen las preguntas. ¿Qué pieza se encuentra en F6? Pregunta número 2. ¿Qué pieza se encuentra en F4? Pregunta número 3. ¿En qué casilla está el rey negro? Pregunta número 4. ¿Se encuentra alguna pieza en E3?
Pregunta número 5. ¿Dónde está la dama blanca? Pregunta número 6. ¿Qué se encuentra en C8? Fíjense, este tipo de ejercicio lo pueden hacer con varias posiciones, partidas, y luego irse acordando dónde estaba cada pieza. Los jugadores menos experimentados fracasan a veces en las tareas de visualización precisamente en algún momento porque no pueden ver el tablero. Estoy hablando, fíjense, en un cálculo, en una partida presencial. Tenemos que calcular 5 o 6 jugadas y los jugadores aficionados a veces, cuando ya van por la segunda, tercera o cuarta jugada de cálculo a la ciega, se les pierde alguna pieza y ahí donde viene el error del cálculo debido al problema de la visualización. Por eso la visualización versus cálculo es muy importante. Si bien no cabe duda de que uno calcula las variaciones cuando está mirando, concentrándose en ciertos sectores del tablero, la capacidad de aclarar la imagen de la posición que va a resultar es vital para un cálculo adecuado. Vamos entonces para nuestro próximo ejercicio y también practicar con diagramas y resolver tácticas o problemas de ajedrez ya mirando efectivamente, pero sin mover las piezas, es una excelente forma de reforzar la memoria del tablero. Usa libros, revistas o aplicaciones de diagramas, combinaciones. ¿Cómo no? Funciona. Intenta visualizar la solución en tu mente antes de mover las piezas. Visualizar soluciones sin mover las piezas obliga a tu mente a mantener una imagen clara del tablero en todo momento. Resolver problemas tácticos en la mente fomenta el pensamiento lógico y secuencial. Te obliga a calcular variantes y evaluar posiciones futuras sin depender de referencias físicas. Esto es especialmente útil en partidas reales donde visualizar varios movimientos por adelantado puede marcar la diferencia entre una victoria o una derrota. Además de que entrenar la táctica sin mover piezas requiere un nivel alto de atención y enfoque. Este ejercicio mental mejora tu capacidad de concentración, que es crucial para mantener el rendimiento durante partidas largas. La práctica constante de táctica permite identificar patrones comunes como los jaques dobles, clavadas y ataques descubiertos. Cuando ya puedes visualizar estos patrones mentalmente, te resulta más fácil detectarlos y explotarlos durante una partida de torneo. Si eres principiante, resuelve problemas de mata en 1 o 2 movimientos y a medida que vayas mejorando, ve colocando posiciones más complejas. Con la práctica constante, esta técnica no solo mejorará tu visualización y capacidad táctica, sino que también aumentará tu confianza al enfrentar posiciones complejas en el tablero. En esta posición, por ejemplo, juegan las blancas y ganan. Trata de mirar la posición y si ya logras memorizar todas las piezas, puedes hacerlo a la ciega. Si aún no puedes, no importa, no te rindas. Lo colocas en el tablero y trata de encontrar la solución, pero siempre sin mover las piezas. Entonces vamos a nosotros creer que somos unos aficionados y vamos a evaluar mirando el tablero, porque igualmente vamos a trabajar la visualización. Entonces, al evaluar, juegan las blancas y ganan, vamos a ver que las blancas tienen las torres dobladas en la columna F, pero las negras están atacando la dama de D3. Entonces, quizás vemos que si nuestras torres entran en F8 y F7, existen chances de atacar. Quizás, por ejemplo, torre por F7 ahora
torre por dama y torre F8, rey G7 y torre que está en 1 para F7. Traten de seguir esto a la ciega. Rey H6, torre H8, rey G5, H4 mate. Gane la partida, quizás parezca interesante. Pero nuevamente, bueno, valoramos. Si torre por F7, él no tendrá alguna jugada de defensa. Entonces ya tenemos una jugada candidata, torre por F7. Pero nuevamente, luego de echarle una segunda mirada rápido, vemos que también existe dama por G6 jaque. Porque acuérdense que primero debemos calcular las capturas y jaques. Y en este caso, dama por G6 es una captura y gana un tiempo con el jaque. Porque ahora si peón por, caemos en la misma línea pero con ganancia de tiempo. Torre F8, rey G7, torre D1 para F7 jaque, única jugada, rey H6, torre H8, única jugada, el rey va para G5 y peón H4 y el rey no puede escapar porque el alfil en la diagonal impide que el rey vaya para G4 y la torre en F7 impide que el rey se escape por F4 o F5. Entonces esta jugada es mejor que torre por F7 porque gana un tiempo importante ya que ataca al rey. Ahora fíjense que tiene que capturar porque claro, si no igualmente te van a capturar y te van a dar mate con dama si vas para F8 en este caso. Entonces luego de peón por, este fue el cálculo a la ciega que visualizamos nosotros, torre F8, todo esto sin mover las piezas lo hicimos, ya solo lo van a ejecutar en el tablero cuando vieron la respuesta. Torre 1 F7, rey H6, torre H8, rey G5 y H4. Así puedes colocarte ejercicios de acuerdo a tu nivel y solucionarlos en la misma revista, libro o tablero. Pero es muy importante que nunca muevas las piezas. Nuestros cerebros son increíblemente adaptables. Pueden hacer cosas asombrosas, pero también a veces son un poco perezosos y hay que obligarlos a trabajar. De la misma manera que nos centramos en las aperturas para fortalecer nuestro Londres, nuestra defensa Naidor, o en la táctica para mejorar nuestra visión, debemos centrarnos en nuestra memoria de trabajo y visualización para poder fortalecerla. La clave es la presión. Cuando ejercemos suficiente presión sobre nuestra memoria de trabajo, nuestro cerebro reacciona creando sistemas para manejar toda esa presión. Nuestra memoria de trabajo se fortalece y se vuelve más eficiente con la información del ajedrez que le vamos dando. Sin ese entrenamiento, esa presión, nuestros cerebros se vuelven perezosos y van a seguir su curso. El ajedrez a ciega nos obliga a utilizar nuestras habilidades de visualización de una manera mucho más difícil de lo que necesitaríamos en un juego. Esto es bueno, ya que mejora la visualización, pero aún necesitamos jugar una partida completa de ajedrez a la ciega, haciendo malabarismo con todo lo que normalmente necesitaríamos hacer. Es 1.000.000 de veces más difícil porque no podemos ver nada cuando jugamos a la ciega. Necesitamos ir un paso más allá en nuestro entrenamiento. También necesitamos aislar el proceso de la habilidad de visualización, eliminando todo lo otro. Y para esto necesitamos entrenar al mismo nivel, pero de una manera que nos permita concentrarnos únicamente en la visualización. Y otra forma que tenemos ya de entrenar la visualización es el audio de ajedrez. Un audio grabado de partidas leídas en voz alta. Las ideas simples siempre son efectivas. Prepare
un dispositivo de grabación de audio de algún tipo, puede ser hasta con su celular. Vaya a cualquier plataforma o libro de ajedrez y busque una partida para empezar que dure 15 jugadas o menos. Si usted es un jugador avanzado, puede elegir las demás jugadas. Elija una de esas partidas, pero no dedique mucho tiempo a mirarla. Grabe bien los movimientos en voz alta y clara, uno por uno. Siempre deje algunos segundos entre cada jugada. ¿Por qué? Porque esto le va a dar tiempo a tu cerebro para poder visualizarlo cuando lo estemos escuchando. Es mejor tener tiempo extra entre movimientos que sentirte apurado en tu entrenamiento. Cuando tengas tu archivo de audio de ajedrez grabado y listo para usar, o por ejemplo ahora puedes usar mi ejemplo, mi voz, es hora ya de ponerte a trabajar. Reserva varios minutos para este ejercicio porque es un ejercicio muy complejo. Vamos a escuchar mi voz ahora y bueno, van a tratar de hacerlo en este caso con este ejercicio. Intenta seguir cada movimiento en nuestro tablero mental, es decir, vamos a visualizarlo todo mientras lo escuchamos. Con cada movimiento realizado, debemos poder responder las siguientes preguntas. ¿Qué hizo el último movimiento? ¿Atacó o defendió? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué amenaza con su última jugada? Asegúrate de tomarte tu tiempo y trabajar para ver cada posición con total claridad en tu mente. Cuando pierdas la pista de la posición, y probablemente lo harás, ¿no? No hay nada malo en eso. Siempre nos va a pasar. Comienza la grabación nuevamente desde el principio. Cada vez que la repitas, estarás creando una imagen más clara y mejorando tus habilidades. Repite esto una y otra vez hasta que llegues al final o hayan pasado varios minutos. Recuerda que esto es difícil, es un ejercicio muy difícil, pero vamos a mejorar nuestra habilidad de visualización. Este desafío te va a dar resultados. Lo que importa aquí no es el éxito, sino el objetivo tuyo de mejorar la visualización. Entonces, comenzamos con nuestra partida. En esta posición llevamos piezas negras, vamos a visualizar ya la partida con piezas negras. Comienza D4, el jugador de piezas negras, yo no la voy a hacer todavía para visualizar, como les digo, siempre hay que dar de 1 a 3 segundos en 3 jugadas para grabar el audio, porque esto nos va a ser útil cuando lo vamos a escuchar. D4, D5, caballo F3, E6, C4, caballo F6, caballo C3, C5, D por C5, alfil por C5, alfil G5, D4, atacando el caballo de C3, caballo E4, y aquí juegan negras y ganan. Este es su momento de detener el audio, concentrarse y buscar su respuesta. Claro, esto, ¿qué pasa? Yo lo he usado también mucho con mis alumnos. A veces se van a perder, entonces tiene que repetir el audio las veces que sean necesarios, porque lo importante es que llegue a la posición final para poder encontrar luego su respuesta. Entonces vamos a pasar el ejercicio con flechas de momento para tener una guía. D4, D5, caballo F3, E6, C4, caballo F6, caballo C3, C5, D por C5
Y ahora el alfil captura el peón de C5. Alfil G5 y D4 que ataca el caballo de C3. Y el blanco continúa con la jugada caballo E4. Porque si capturas el caballo está clavado y vas a perder la dama. Entonces este es el momento clave. Vamos a ver que juegan negras y ganan aquí. Cuando estemos evaluando la ciega ya tenemos que ver, bueno, caballo 4 que amenaza. Amenaza capturarme el alfil de C5. Si yo jugara dama 5, por ejemplo, para quitarme la clavada y capturar el caballo 4, dama 5 jaque, pues el blanco con el caballo que queremos capturar, el caballo de 4, se retira y no logramos nada. Pero bueno, ahora yo pensando, existe un patrón típico, porque acuérdense que el cerebro también funciona con patrones que uno va estudiando. En la ortodoxa, que me recuerda que aquí caballo por E4 sacrificando la dama gana una pieza. Porque ahora si alfil por D8, esta diagonal que está débil y el rey no tiene cómo escaparse, jugamos alfil B4 jaque, única jugada caballo D2. Importante que sigan a la ciega poco a poco, alfil por caballo, dama por caballo por, quedamos con pieza además, porque si nos capturan D2 nosotros capturamos aquí. Vamos a pasarlo ahora para que vean. Luego de, acuérdense, visualizar ya todo el ejercicio en su mente, lo pasamos en el tablero para ver si está correcto todo lo que calculamos y vemos que a D5, caballo 4, esta era la posición, juegan negras y ganan. Entonces caballo por E4, alfil por D8 y alfil B4. Caballo D2, alfil por D2, dama por D2 y caballo por D2 ganando material. Como dije, si captura el caballo, nosotros capturamos el alfil. ¿Qué es lo que yo le estaba explicando de patrones? Bueno, que me pareció el ejercicio que tenía una idea similar. ¿Por qué? Porque en esta defensa ortodoxa aquí existe la jugada caballo B7 y el blanco no puede capturar este peón por una idea muy similar, que esta diagonal queda débil. Fíjense, muy parecido al ejercicio, por eso el cerebro a veces funciona con los patrones que les vamos dando. Ahora alfil por D8, alfil B4 y recuperamos nuestra dama, quedamos con pieza de más. Estos ejercicios de niveles muy avanzados, pero poco a poco pueden irlo resolviendo. Ahora, otro tipo de ejercicio de visualización. El objetivo principal de este ejercicio es entrenar la visualización, no la táctica o el cálculo. ¿Por qué? Vamos a explicar. Porque la diferencia es que no estamos buscando una táctica desde el primer movimiento, sino que tienes que visualizar en esta posición de 1 a 7 movimientos por delante. Mantener esa posición en tu cabeza y luego encontrar la táctica o el mate a partir de ahí. Estos ejercicios sí lo hacemos mirando al tablero porque te van a ayudar mucho. El objetivo, como digo, mejorar tu habilidad nuevamente de visualización. Entonces, comenzamos. Aquí yo les voy a decir las jugadas para que las visualicen sin moverla en el tablero. Y luego que yo finalice, es que comienza el ejercicio. Entonces, la jugada sería dama por F4. El negro en la partida continuó caballo A6, torre de A para E1. El negro continuó caballo C7, torre E4. El negro continuó con A6. El blanco dama H4. Y el negro continúa con la jugada B5, atacando el caballo de C4. Y aquí ahora, luego de B5, hay que encontrar la mejor solución
luego de realizar todas estas jugadas en nuestra mente. Entonces, para facilitarles nuevamente el trabajo, vamos a hacerlo con las flechas nuevamente imaginarias. Dama por F4, caballo A6, torre de A para E1, caballo C7. Aquí la partida dice torre E4, A6 y a dama H4 el negro continuó con la jugada B5. Nuevamente, luego de ya llegar a la posición final que visualizamos, vemos que este alfil en E6 impide que el rey pueda escapar y la torre en E4 nos puede permitir llevarla hacia el flanco del rey. Tenemos la dama en H4, la torre en E4 y este peón que impide que el rey pueda escapar. Entonces vemos ya que pueden surgir un tema táctico. Aquí paren ya el video y calculen el mate en 2 jugadas. Luego de esta posición sería dama. Esta sería la posición que por supuesto ya ustedes tenían que haber calculado la respuesta a la ciega. Dama por H7, admiración, rey por y torre por H4 con jaque mate. Al enfocarte en resolver problemas sin mover piezas, desarrollas una concentración más intensa. Intentas resolver cada problema en tu mente antes de verificarlo físicamente en el tablero. Este tipo de ejercicio lo puedes hacer con un amigo, el entrenador de tu club o en casa. Eligen un libro y pasan una partida y antes de la combinación final o llegar a una posición crítica, le decimos que trate de seguir varias jugadas a la ciega y en el momento crítico paramos y le dices que piense su respuesta. Vamos para otro ejercicio. Este es un poco más sencillo. Lo tomé de una partida de Polymorphy. Como les dije, ustedes pueden elegir partidas de campeones del mundo, ejemplos cualquiera, y van a ser igualmente útiles. Entonces vamos a visualizar la jugada. Las jugadas que hay que visualizar son las jugadas dama, que está en D1 para H5, jaque, rey D7, dama para F7, jaque nuevamente. Y aquí el negro juega dama E7. Encuentre la continuación ganadora de Morphy. Fíjense que estos ejercicios yo se lo coloco mucho a mis estudiantes. Entonces, hay veces que se pierden en el medio cuando uno le está diciendo la jugada. Nuevamente, si se pierden, hay que repetir el ejercicio hasta que lleguen a la posición final, porque el verdadero objetivo de esto es mejorar la visualización. Si no llegan a la posición final, no van a poder calcular la combinación porque la combinación comienza cuando finaliza, en este caso, la visualización luego de rey, dama F7, dama E7. Entonces, llegamos a la posición, dijimos que era dama H5, lo estoy haciendo con flecha, pero si lo pueden hacer, igualmente llevarlo aquí mirando el tablero, pero sin mover las piezas, es lo ideal. Dama F7 y dama E7. Esta era la posición que debíamos tener en nuestra mente y ahora es el momento de concentrarnos y encontrar la solución. Entonces aquí luego de dama E7 buscamos aquí los jaques o capturas y vemos que tiene dama por F5, pero bueno, luego de dama por F5 el negro dispone de la jugada dama E6 y ya no vamos a tener más jaques. Entonces buscamos otra jugada candidata, que es la jugada E6. Bueno, contra E6 que vamos a calcular. Primeramente, si el rey trata de huir para el flanco dama con rey C7. Y ya vemos que no funciona porque al poseer la torre en C1, el caballo está clavado y podemos capturar la dama en E7 y él no puede capturar porque está clavado. Entonces, contra E6,
rey C7 no funciona. Otra jugada candidata, rey D6 contra E6 jaque. Nuevamente vemos que no funciona porque ganamos la dama con la jugada alfil C5 jaque y luego alfil captura la dama en E7. Por lo que única jugada sería contra E6 la jugada rey D8 y ahora parece que ya no poseemos más jaque. Pero nuevamente calculando un poco más profundo, aquí pueden analizar, ver que tenemos dos jugadas y en dos jugadas ganamos la partida. Podemos ver que el peón de E6 y la dama en F7, si obligamos a que la dama de E7 se retire, la dama blanca da jaque mate en D7. ¿Cómo podemos lograr esto? Aprovechando la diagonal H4, D8, porque la dama y el rey se encuentran en la misma diagonal. Y para eso, la jugada alfil G5, admiración, gana la partida, porque ahora contra dama por alfil, dama D7 mate. Y aquí es donde ahora, ya luego que ustedes encuentran la respuesta, vamos a pasar la solución en el tablero. Dama H5, rey D7, dama F7 y dama E7. Esta era la posición que debíamos tener en nuestras mentes y ahora era el momento que debíamos haber hallado la solución que ganaba la partida, que como dijimos era E6, rey C7 no funcionaba por dama por E7, aprovechando el tema en la clavada, rey D6 tampoco funcionaba por alfil C5, ganando la dama, única era rey D8 y contra rey D8 existía el tema táctico que ganaba la partida, dos signos de admiración, alfil G5, ya que ahora única capturar el alfil para no perder la dama y dama por D7 ganó Morphy así la partida. Muy interesante. Otra forma de mejorar la visualización, lectura de libros de ajedrez sin tablero. Abre un libro de ajedrez que analice aperturas, medio juego o finales básicos. Lee una posición y trata de visualizarla completamente en tu mente. Imagina los movimientos sugeridos y cómo van cambiando las posiciones. Como una partida famosa, como por ejemplo una de Fischer, de Carlsen, de Kasparov, y trata de reproducirla mentalmente solo con la descripción de las jugadas del libro. Los grandes maestros y jugadores avanzados pueden pasar partidas de ajedrez en libros sin usar un tablero, porque han desarrollado una habilidad avanzada de visualización y memoria. Esta capacidad les permite ver el tablero mentalmente mientras leen las jugadas y analizan variantes en su mente. Los grandes maestros también tienen memorizado los finales básicos y patrones de medios juegos y estructura de peones. Algunos grandes maestros tienen una memoria casi fotográfica para las posiciones, lo que les permite recordar configuraciones específicas de manera precisa. Sin embargo, no es solo memoria visual, es una combinación de patrones y memoria asociativa. Cada posición está vinculada a ideas, planes y combinaciones posibles. Ahora vamos a ver este ejemplo que es un final teórico que aparece en varios libros de finales, como por ejemplo los de la Villa, finales de la Villa que hay que conocer. ¿Qué haríamos, por ejemplo? Tenemos el libro, el diagrama del libro, la posición abierta. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a analizar por qué ganan las blancas, todo con el diagrama del libro. Vemos la secuencia de jugadas sin tablero en nuestra cabeza y analizamos cuál es el objetivo de la secuencia de jugadas que dice por qué gana. El libro dice, por ejemplo, rey F2, nosotros seguimos, lo visualizamos en nuestra cabeza, rey F2, rey D7, rey G3, rey E6, rey H4, rey F6, rey H5, rey G7,
rey G5, rey F7, rey H6, ganando la partida. Y ahora nosotros vamos a analizar por qué gana la partida todo esto, ¿no? Entonces, luego de ver todo, ya podemos entender si logramos hacer esto, pasar partidas por libro o resolver ya combinaciones o finales básicos, todo ahí en el libro directamente. Vamos a también mejorar mucho nuestra visualización. Por ejemplo, este mismo final teórico, como le dije, ¿por qué gana? Bueno, sencillamente como al tener un peón en G4, las casillas críticas del peón son F6, G6, H6. Y luego de que el rey negro se mueva, vamos a ganar una de estas casillas críticas y con ello la partida. Ahora, vamos a ver una partida de Alexander Alekhine. Alekhine fue uno de los jugadores más destacados en la historia del ajedrez y es reconocido como un maestro extraordinario en partidas a la ciega. Este tipo de ajedrez donde el jugador no ve el tablero ni las piezas y se basa completamente en su memoria y visualización. Esta partida fue una exhibición a ciegas sobre 26 tableros en Nueva York en el año 1924. Alekhine jugó E4, E5 y D4. Por lo general, acuérdense que estos jugadores, como son grandes maestros, campeones del mundo, cuando dan este tipo de espectáculos, es decir, jugar contra 26 jugadores sin mirar, son jugadores que son jugadores de club o aficionados. Y entonces los grandes maestros o campeones mundiales, como en este caso, tratan de jugar aperturas bastante agresivas a veces para ver si pueden ganar ahí rápidamente. Entonces realiza la apertura del centro y bueno, juega el gambito C3 ahora. D5, correcto por parte del negro, E por D y dama por D5. Alekhine continúa con C por D. Ahora tenemos la lucha de peón aislado, que acuérdense que es una debilidad, pero en las posiciones de medio juego te permite un juego luchar por el dinamismo, en este caso la iniciativa, gracias a la ventaja de espacio que nos brinda el peón aislado, las casillas C5 y E5 para nuestro caballo, por ejemplo. Entonces, luego de C por D, el negro continuó con alfil B4, caballo C3, caballo C6 y caballo F3. Caballo F6, alfil E2, enroque corto y enroque corto. Como pudimos ver, fíjense que aunque esté jugando a la ciega, estos jugadores cumplen todos los principios del ajedrez, en este caso de la apertura, desarrollo de las piezas y la seguridad de rey mediante en el enroque. Porque acuérdense que los patrones son muy importantes, y más cuando está jugando a la ciega. Aquí, el jugador de piezas negras continúa con alfil por C3, que creo que ya es un pequeño error, porque, bueno, primeramente fortalece el centro de las blancas y ahora no tengo un peón aislado y me brinda la pareja de alfil. El jugador de piezas negras continúa con B6 para fianchetar el alfil y Alekhine realiza la jugada C4, que ya C4 busca la diagonal A1 H8 para su alfil de C1, que es el que no tiene opositor aquí. Dama de 8, D5, esta partida pese a verse jugada así es muy correcta, una partida que vamos a ver espectacular, parece una partida de torneo clásica. Caballo 7 y caballo D4, impidiendo que el alfil se desarrolle eficientemente para las casillas F5, G4. Ahora tiene que ir para B7, donde como vemos no tiene mucho futuro gracias a la cadena de peones de C4, D5. Por supuesto, Alekhine continúa con la jugada. Alfil B2 termina el desarrollo y coloca el alfil en una diagonal donde va a crear amenazas sobre el flanco del rey. C6 con el objetivo de mejorar su alfil de B7 si peón por peón. Pero Alekhine continúa con alfil F3 admiración
C por D, y ahora aprovechando la clavada que el negro no puede capturar, realiza la jugada torre 1. Fíjense cómo cumplen los principios pese a estar jugando a la ciega. Colocan todas sus torres en columnas centrales, todas las piezas blancas están muy activas. El negro continuó con la jugada torre E8 y ahora Arlequines realiza la jugada admiración dama C1. ¿Por qué? Bueno, dama C1, ahora el objetivo es llevar la dama G5 y crear amenazas sobre la casilla G7. Continuó torre B8 para defender su alfil y poder capturar el peón de C4. Y Arlequines, obviando esto, dice, bueno, pues dama G5, que ahora crea la amenaza de caballo E6 y a peón por caballo, alfil por F6, amenazando ya mate en G7. El jugador de piezas negras, para evitar este sacrificio de caballo E6, juega caballo G6 y ahora Arlequines caballo F5. Después de esto, ahora, como vamos a ver, es muy difícil parar el ataque de las piezas blancas. Fíjense, todas nuestras piezas están muy bien coordinadas en el centro y flanco de rey. Aquí el jugador de piezas negras simplificó las torres y fue a capturar en C4. Ahora tiene dos peones de más, pero esto ya lo tenía Arlequines calculado de antemano. Fíjense, pese a ser un juego a la ciega, toda la partida fue excelentemente conducida por el campeón mundial. Entonces aquí alfil por B7, torre por B7 y posición crítica. Aquí pueden parar el video y buscar la solución que gana la partida. ¿Cómo ganó Arlequines? Bueno, sencillamente alfil por F6, admiración. Ahora, el negro continuó dama por F6, pero si G por F, Arlequines ganaba con la jugada dama H6 y contra dama F8 defendiendo el mate, la jugada espectacular torre 8 sacrificando la torre y ahora es imposible evitar el mate G7 en la próxima jugada. Por eso el jugador de piezas negras capturó en F6, Arlequines torre 8 y caballo y F8. Y nuevamente, si no han visto la solución, pausen el video y busquen la respuesta. ¿Por qué? Porque bueno, aquí Arlequines anunció que tenía mate en 3 jugadas. ¿Cómo? Bueno, sencillamente caballo H6, 2 signo admiración. No puede huir con el rey porque torre por F8 sería mate. Luego de dama por H6 y el sacrificio torre por F8, rey por F8 y dama D8 mate. Y pese a poseer torre y 2 peones de más, Arlequines ganó su partido. Una partida ejemplar pese a haber sido jugada a la ciega. Arlequines estableció marcas impresionantes como su exhibición en París, donde jugó 28 partidas a la ciega, ganando 22, empatando 3 y solo perdió 3 partidas. Incluso como podemos ver en estas condiciones, jugando simultáneas a la ciega, Arlequines mantenía un estilo brillante, ejecutaba combinaciones y planes estratégicos muy complejos. Arlequines no solo utilizó esta habilidad para demostrar su dominio del ajedrez, sino que también dejó un legado como uno de los primeros en elevar el ajedrez a la ciega a un nivel profesional. Su éxito en este formato inspiró a generaciones de jugadores a desarrollar su capacidad de visualización y cálculo. En resumen, las habilidades que Arlequines cultivó a través de sus exhibiciones a la ciega no solo lo convirtieron en un showman, sino que también le dieron ventajas tangibles en el ajedrez competitivo, ayudando a alcanzar el título de campeón mundial y a ser considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.